ya andas aquí en Semana Santa chambeando. ¿Qué hay ahorita? ¿Cómo estamos cerrando este primer trimestre en labor legislativa? O sea, ¿cómo va la chamba que ha tenido la bancada, tú como coordinador de bancada? Bueno, mira, intenso en lo personal para mí, un poco decepcionante para mí también. Yo creo que la conformación de la Cámara de Diputados hemos venido desperdiciando los tiempos en los últimos años, fíjate. Y lo digo abiertamente, yo siempre quise ser legislador, fui suplente, el senador Beltrones. Asesor, te tocaba hacer el armado. Luego asesor en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República también. Y el trabajo es muy intenso, sin embargo a veces no, nosotros ahorita somos un partido con mayoría literalmente, junto con el Verde. Y a mi juicio muy personal, hemos dejado pasar una enorme oportunidad en la Cámara de Diputados, lo señalo claramente, de nuestra condición de mayoría para legislar. Nos hemos entrampado en las negociaciones y no avanzamos. Y yo en lo personal a veces me siento frustrado de no sacar cosas. En general, como legislativo, Cámara de Diputados. En mi caso, pues yo participo activamente en los temas económicos, en los temas hacendarios, en los temas presupuestales, obviamente, presupuesto de la Federación, en la Ley de Ingresos, y me atiendo muchas iniciativas en la materia de reformas legislativas en materia presupuestal. Y luego, hay algo muy importante, yo presido el grupo de seguimiento de la Cámara de Diputados plural de seguimiento del gasto federal, y eso me permite, digamos, agarrar el chicotito, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, y entonces sentar a las dependencias federales a nivel federal, sentar a la CONAGUA, sentar a las AGARPA, sentar a la CEDESOL, etcétera, etcétera, a la SCT, para empujar el ejercicio, que bajen los recursos y el ejercicio del gasto. Detectar los nudos que inhiben el desarrollo del mismo, la burocracia, las orientaciones a veces clientelares, que sucede con el gobierno federal, toda la forma en cómo hacen para no ejercer el gasto y de redestinarlo. Entonces eso nos ha permitido, y a mí en lo personal, empujar que se lleguen los recursos presupuestales a toda la República. Yo creo que esa es la labor más importante que yo en mi caso en esta legislatura he desarrollado. Por ejemplo, en materia el agua, por ejemplo, el año pasado empujamos para que se aterrizaran los recursos en muchos estados de la República, porque la CONAGUA, que yo sigo insistiendo, traigo pleito casado con ellos en ese sentido, en el buen sentido, es la dependencia más centralista y burocrática que existe en México. Entonces, a ver a qué horas firmaste el convenio con los estados correspondientes, el par y paso famoso, siempre esconden los recursos, siempre modifican lo que autorizamos los diputados. Entonces es un circo muy bonito. Ahora, ¿y qué sucede? Bueno, parte de eso muy interesante de hay alcaldes, dependencias, que obviamente van y tocan la puerta, y son con los diputados, porque la Cámara de Diputados, ahorita lo decías, es la que asigna el presupuesto. Aprueba. Aprueba el presupuesto, ¿no? O sea, lo proponen el Ejecutivo. El Ejecutivo Federal. El artículo 74 constitucional. Los apoyos de los gobernadores piden su tajadita federal ahí también, con las fórmulas que hay, etcétera. Pero fíjate, el artículo 74 constitucional dice es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Pero en el 2005 se modificó la Constitución, y en ese momento a mí me tocó, yo era secretario técnico de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en ese momento, y nos tocó modificar la Constitución, una palabra que decía, y modificar, nunca se modificaba como una facultad exclusiva, aun cuando de facto se hacía, no estaba en la Constitución. Al agregar esa palabra, es el verdadero parteaguas de la división de poderes. O sea, ya le puede meter bisturí. Bisturí. Y a partir de esa fecha, ya ustedes vieron que los gobernadores, las secretarías de Estado, los presidentes municipales, ya iban a la Cámara de Diputados, ¿no? A tocar la puerta, ¿no? Y que vamos a gastar en esto. Existe un equilibrio de poderes, ¿no? Sí, ¿A poco de que nacimos nosotros dijimos, bueno, vivíamos un país presidencialista, omnipotente, y que todos los diputados y senadores siempre aprobaban todo? Ahora ya no.
Entonces, el equilibrio de poderes es una función clásica de la democracia, ¿no? Entonces se equilibró. Cuando lo controvirtió el presidente Fox eso, uno de sus argumentos fue eso, que se estaba desequilibrando los poderes. Claro, no, al revés, estaban equilibrando. Apenas estaban equilibrando, pues sí. Los poderes. Sí, sí. Fue cuando la famosa frase, el presidente propone y el Congreso dispone. Exactamente, pero y no. después se dio cuenta y dijo, ay, caray, metí la pata. Efectivamente. Bueno, todo ese tipo de cosas son las que estamos trabajando. Por ejemplo, ahora con el tema de las heladas, ¿no? Sí, lo que te iba a preguntar. Fíjate que ahí muy interesante porque se inició una discusión primeramente con nosotros los diputados con una propuesta que hicimos para hacer un fondo de hasta 15,000 millones de pesos. Obviamente el gobierno se asustó, ¿cómo que 15,000 millones de pesos? Íbamos a modificar el presupuesto durante el ejercicio y no se puede, salvo con una ley posterior. Entonces, lo incorporamos, yo como secretario de la Comisión de Presupuesto formulé esa propuesta y entonces el gobierno empezó a asustarse y empezó a reunirnos con la Zagarpa y con Hacienda para ver el tema de las heladas. El primer estado que concluimos fue Sinaloa, la semana antepasada. Sí. Y Sinaloa, pues ahí se helaron 380,000 hectáreas de maíz. Sí, sí, no. En total fueron 600,000, de esos casi 400,000 de maíz. Y en Sonora solamente 18,000, en el sur de Sonora. Sin embargo, el apoyo que se logró en Sinaloa fue de 7,500 pesos por hectárea a los productores. Y en Sonora logramos apoyarlo con 2,200. Y dicen, ¿por qué la diferencia? Porque no todos los estados suceden lo mismo. Pero fíjate, ustedes en Sinaloa hubo muchos problemas, ahí se perdió totalmente, pero muchos problemas de tipo de aseguramiento, fallaron los aseguramientos. Y en el estado de Sonora, los productores del sur de Sonora, para mi gran sorpresa, muy grata sorpresa, los fondos de aseguramiento pagaron prácticamente el 100%. O sea, cubrieron, pues. Se movieron, entonces todos estaban asegurados. Quiere decir, y no hubo carteras vencidas en FIRA o en la financiera rural o en la banca. Es una muy buena noticia cuando vemos que los productores sonorenses, sobre todo los de Sonora, cumplen con todas las reglas, claro. Y hacen que haya una cultura del pago. Aún así logramos apoyarlos con 2,200 pesos por hectárea. Y eso costó, nos trajimos como unos 200 y tantos millones de pesos adicionales para los agricultores y los de trigo, de maíz y los de horticultores. En el caso de los ganaderos, ahí la discusión fue de otra naturaleza, porque allá era sequía, helada y sequía, ¿no? Sí. Eso de Sonora, ¿no? O sea, hay que llevarlos allá con los brujos de Catemaco, ¿no? Qué barbaridad. Pues así está, desafortunadamente. Sí, todos los años así así fue. Ahora se los bolas allá. Nos amarramos, empezamos, yo presidía la comisión de negociación con la Cámara de Diputados, y digo, con la Zagarpa, y entonces logramos sacar 5 millones de pacas de gavilla de trigo, que vale a 15 pesos, vale 75 millones de pesos. Y luego le sacamos 60 millones de pesos más para harina y suplemento alimenticio para los ganaderos de Sonora. Y de todo Sonora en general, pero la mayoría, la mitad por lo menos para el sur de Sonora, porque ahí es donde despegó muy duro. Entonces ahorita ya estamos armando el grupo de seguimiento para lograr primeramente un anticipo, porque las vacas no esperan, pues se van a morir con el problema eso. Entonces yo me reuní el día del sábado con los productores y los ganaderos del sur de Sonora, y bueno, están urgiéndose de los suplementos alimenticios por lo mismo, ¿no? Pero fue una muy buena negociación que hicimos, logramos ese histórico. Y lo más importante es que le ahorramos al gobierno del Estado no poner un solo peso. ¿Por qué? Porque... O sea, todos son recursos federales. 100%, porque ahí yo le dije, no señores, ustedes, gobierno federal es una emergencia, claro, y debe ser recursos federales que nosotros vamos a aprobar para el efecto que yo como diputado, y le logré ahorrar al gobierno del Estado como 30, 40 millones de pesos. Aquí una pregunta, diputado, porque lo hemos visto, por ejemplo, las casas de San Luis Colorado, que del temblor todavía la gente no va ahí porque es un cochinero o no termina de entregarlas. Aquí casi lo estaban, por vergüenza no deberían haberlo dicho, pero anunciaron que se acababan de llegar los apoyos para del ciclón de ¿cuándo? Fue desde el 2009. 2009, Desde sí. 2009 acaban de llegar los apoyos. Entonces, en este caso, oye, los apoyos de emergencia
son de emergencia. ¿Van a llegar pues, ahorita? O sea, claro. o van a llegar dentro de un año cuando ya no haya nada. Porque no haya vacas, ¿no? Sí, no haya vacas, ¿no? No, precisamente es uno de los temas que yo traigo, mira. A mí me preocupa mucho, por supuesto, los productores sonorenses. Necesitamos seguirlos apoyando, agricultores, ganaderos, porcicultores, etcétera, para efecto de que le llegue rápidamente. Yo, entonces, estoy presidiendo el grupo de seguimiento a nivel federal. Me permite estar, ahora sí, como decía, con el chicotito en la mano, ¿no? Entonces, ahora sí, a la Zagarpa y a la Conagua, no le hagan el me tengo que enojar. Pues sí, no, sí, ¿verdad? Y eso, dale un coscorrón, porque, no, hombre, si por ellos llega hasta quizás... No, o no llega. Oiga, diputado, ahorita hacía la comparación de las tierras en Sonora y en Sinaloa, de los apoyos, y de que aquí sí estaban al día con el pago de los seguros y allá no. ¿El otorgarles este apoyo no es seguir fomentando la falta de previsión? ¿O qué se puede hacer para que no haya esa falta de previsión? Lo que pasa es que existe un problema. Mira, por ejemplo, Sinaloa produce 5 millones de toneladas de maíz blanco, de las casi 15 millones de toneladas que se consumen en el país de maíz blanco para lo que es la tortilla, ¿no? Entonces, la tercera parte, o más de la tercera parte, tenemos un problema de abasto. Claro, muy serio. Entonces, el único país del mundo que produce maíz blanco es Sudáfrica, y solamente vamos a poder importar de Sudáfrica alrededor de 600,000 toneladas. Entonces, el déficit de grano que vamos a tener de maíz blanco van a ser como de 2.5 millones de toneladas. Precisamente tenemos un problema de abasto. El precio del maíz y de la tortilla, como ustedes saben, se ha incrementado. Y el gobierno no quiere entender, dice que no hay ningún problema. Pues claro que, ¿cómo no va a haber problema? Oye, pues con ese tenemos un déficit del tamaño del mundo, no va a haber. Pero además no lo podemos importar. Importamos maíz amarillo. No va a haber, pues. Pero maíz blanco no lo producimos, México nomás es el que produce a esos niveles. Entonces el gobierno cree que, federal, cree que no hay ningún problema. Pues todo el mundo estamos de acuerdo en que el precio de la tortilla ha subido. Y que es un problema. Y más va a subir. Y más va a subir. Entonces tenemos que ir a la búsqueda de apoyos. Se le apoyó a los de Sinaloa más que los de Sonora, por una razón muy sencilla, porque el volumen está ahí, y segundo, porque había que resembrarlo rápidamente. Y urgente, urgente. Y eso fue la razón. Sí, se pierde el ciclo agrícola y ya no... No, ya a lo que se van los precios de todo. La resiembra. Y esa fue la razón. El caso de Sonora nada más fueron 18,000 hectáreas de maíz blanco, de maíz blanco, y trigo casi no tuvo problemas. Los que sí tuvieron problemas fueron los horticultores y los ganaderos. Entonces, fue una buena negociación que hicimos para los productores sonorenses, no aquellos volúmenes, pero al final de cuentas fue un buen apoyo. Pero fíjate, una noticia dice que qué bueno que estaban preparados, pues que, oye, esto da pues, una buena imagen del productor. Una buena imagen, yo gratamente sorprendido, una buena cultura del pago, sin carteras vencidas. ¿Estar preparados para cualquier eventualidad? Exactamente, bien. Oye, ¿qué sigue, diputado? Estamos entrando a un nuevo periodo de sesiones, se habla de que hay... Saliendo. Estamos hablando de que hay pendientes, pues, reforma fiscal, reforma laboral, reforma... Todas las reformas. Todas las reformas habidas por haber, ¿no? Hasta la reforma espacial, si quieres. ¿Qué sigue? ¿Qué hay en la agenda ahorita? Bueno, nosotros, como ustedes saben, terminamos el periodo ordinario ahora el 30 de abril, que es de esta semana a la otra. Está por aprobarse en el Senado la reforma política. Seguramente la vamos a recibir nosotros hacia el miércoles, y la intención es que trabajemos aparentemente jueves, viernes y sábado en sesiones diarias para sacar hasta donde podamos. ¿De este viernes o el otro? No, de la semana que trae Pascua. Sí, porque... Entonces, ¿qué tanto vamos a poner a sacar en esa semana? Yo tengo mis serias dudas por la discusión que se va a manejar desde el punto de vista de la política. Es una mesa de obviamente, ¿no? Sí, todo contra todo. Esa es una. Y en términos de la reforma laboral, pues quedó entrampada. En términos de la reforma hacendaria, las está posponiendo hasta después de julio. Y otro tipo de reformas ligeras, no hay nada de fondo, desafortunadamente. Y lo digo con toda la palabra, o sea, pues yo tengo que aceptarlo y lo digo así, ¿no? ¿Te vas a quedar aquí en Semana Santa o te regresas a la chamba? No, aquí voy a estar. Aquí vas a andar por estos rumbos. Sí, aquí haciendo aquí, Magdalena y Cucú. Hay que ir a pisar la base. No, pues muchas gracias. Y bueno, muy claro, entonces,
Ahora nada más como consejo, o sea, es una puerta para tocar ahí, para bajar recursos ahí con el diputado Cano Vélez. Bueno, pues, ¿cómo te diré? Como tú sabes, siempre ese ha sido mi trabajo toda mi vida profesional, ¿no? En el área hacendaria presupuestal. Y pues, creo que tengo el expertise suficiente necesario para ese tipo de cosas, ¿no? Órale, y sigue todavía el corazón latiendo por ahí. Claro, por supuesto. Órale. Que sí. Bueno, muchas gracias. El diputado sonorense Jesús Alberto Cano Vélez, ya sabe, y bueno, es coordinador de la comisión de... Presupuesto, de seguimiento y de presupuesto del gasto público. Órale, que es el hotel billete. Pues sí, No, un poquito de eso. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vamos a una pausa y regresamos volando, no se vayan.